Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos realimentados de varias etapas aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, tal como hemos visto en mis videos anteriores, ¿no? Siempre he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Es decir, imaginemos que tenemos un circuito con resistencias más una fuente dependiente y nosotros queremos hallar una resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice que la resistencia entre los terminales AB es igual a la resistencia RABD por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Entonces, ¿qué significa RABD? RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB con la fuente dependiente de aquí deshabilitada, ¿no? De ahí la letra D. ¿Qué significa deshabilitar una fuente dependiente? Básicamente es que, por ejemplo, si ustedes tienen un circuito que la fuente dependiente es una fuente de corriente que depende de una tensión, vamos a hacer que A igual a 0, entonces con este coeficiente igual a 0, la corriente de esta fuente sería igual a 0, que yo lo puedo representar como un circuito abierto. Por lo tanto, la fuente de corriente que depende de esta tensión se abre. Como otro ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente. Entonces, para deshabilitar esta fuente dependiente, hacemos que el coeficiente B sea igual a 0. Con eso tendremos que la tensión en esta fuente de tensión, ¿no?, es igual a 0, y eso lo podemos representar como un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, la fuente de tensión que depende de esta corriente se cortocircuita. Entonces, básicamente se trabaja de la misma forma como si fuesen fuentes independientes, ¿no? Ahora, el TSC es el return ratio con los terminales de interés AB, desde donde estoy queriendo hallar la resistencia, en cortocircuito. Cortocircuito, de ahí el nombre de short circuit. Ahora, el TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto. Ahora, acá he puesto que quiero hallar una resistencia, ¿no?, pero puede ser para cualquier impedancia, ¿no? Acá sería ZAB igual a ZABD por 1 más TSC sobre 1 más T open circuit, ¿no? Y acá no solamente habrían resistencias, sino también habrían inductancias, capacitancias. Bien, ahora, ¿qué cosa es el return ratio? Veámoslo aquí. Nuevamente acá tenemos un circuito resistivo que contiene una fuente dependiente y queremos hallar la resistencia entre los terminales AB. Entonces, el TSC se halla con los terminales A y B en cortocircuito, de ahí el nombre short circuit, y esto es igual a menos BX sobre BX circunflejo. Entonces, como lo que me indica aquí es que A y B está en cortocircuito, entonces cortocircuitamos los terminales AB, que es desde ahí donde se quiere ver la resistencia, y hallamos esta relación de aquí. Hay que notar que BX circunflejo es diferente de BX, ¿no? Entonces, ¿dónde está este BX circunflejo? BX circunflejo es esta fuente de acá. Entonces, a la variable, ¿no?, de la fuente dependiente se le pone un circunflejo, lo que significa que esta fuente de aquí ya no depende más de esta variable de control, ¿no?, dado que son diferentes. Con ello he tornado independiente a esta fuente con respecto a su variable original. Asimismo, T open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, ¿no? De ahí open circuit, de ahí este nombre open circuit. Entonces abrimos y en esa condición hallamos nuevamente la relación BX sobre BX circunflejo. Por lo tanto, return ratio es la relación de contribución de la fuente X dependiente a su X variable de control.
con los terminales de interés en la condición requerida, corto o circuito abierto. Entonces es una fuente ex dependiente porque le hemos puesto ese circunflejo, entonces esta fuente de acá ya no depende más de esta variable de control, de su ex variable de control. Ahora, ustedes pueden agregar aquí en lugar de Bx circunflejo, pueden agregarle por ejemplo un B1, ¿no? En lugar de Bx circunflejo, B1. Entonces aquí analizarían menos Bx sobre B1 y aquí también Bx sobre B1 en la condición requerida. La cosa es que ustedes deben de independizar esta fuente de acá de su ex variable de control. Ahora, por lo tanto, usando la variable Bx circunflejo en la fuente, esta fuente de acá se torna independiente de su variable original. El return ratio es adimensional. Y el TSC y el TOC se calculan desactivando las fuentes independientes, si es que las hubiera. Asimismo, si tuviéramos este circuito de acá, un circuito resistivo más esta fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales AB, entonces el T-short circuit que se halla en la condición que los terminales A y B estén en un cortocircuito es igual a menos IX sobre IX circunflejo. Entonces ponemos la condición A y B en cortocircuito y hallamos esta relación de acá. Entonces el IX circunflejo se le pone a la variable de la fuente y procedemos a hallar esta relación de acá. Entonces con esto, poniéndole circunflejo aquí a esta variable, torno independiente a esta fuente de su ex variable original y trabajo para llegar a esta relación. Nuevamente el T-Open Circuit se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, entonces colocamos esa condición A y B en circuito abierto y procedo a hallar esta relación de aquí. Notar siempre que IX circunflejo es igual a IX, y con esto de acá, ¿no? Con esto de acá yo estoy logrando que esta fuente sea independiente de su ex variable de control. Entonces la secuencia de pasos para el cálculo de la resistencia equivalente usando el teorema de Blackman, ¿no? Las fuentes independientes se desactivan. En el caso de las fuentes independientes, igual una fuente independiente de tensión en corto, una fuente independiente de corriente en circuito abierto. En el paso 2 se halla la resistencia RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos indicado cómo se desactiva una fuente dependiente. En el paso 3 hallamos el T-short circuit con los terminales A y B en corto, ¿no? En el paso 4 hallamos el TOC con los terminales A y B en circuito abierto. Y nuevamente el T-short circuit y el T-open circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Notar que el cálculo de cada parámetro, o sea de RABD, T-short circuit y T-open circuit, es independiente uno del otro. El error no se propaga de paso en paso, es decir, el resultado que obtengamos aquí en RABD no se aplica ni aquí, ni en el paso 3, ni aquí en el paso 4. Asimismo, el resultado que obtengamos en el paso 3 no se aplica aquí en T-open circuit. Por lo tanto, todos los resultados se hallan de forma independiente para el último usarlos en la relación final. Si ustedes han cometido un error acá en RABD, ese error no se propaga ni al paso 3 ni al paso 4. Igual, si ustedes han cometido un error aquí en el paso 3, en el T-short circuit, no se propaga, ese error no se va a propagar al paso 4. Bien. En este video se va a trabajar con amplificadores de varias etapas, con BJT y con MOSFET. Acá están los transistores bipolares, ¿no? Tanto en NPN como PNP. Y estos son sus modelos en pequeña señal, ya sea del NPN y del PNP, ¿no? Acá están los transistores NMOS y PMOS, y acá están sus modelos en pequeña señal, ya sea de los NMOS o de los PMOS. En el problema se indicará cuál modelo se usará tanto para el BJT como para el MOSFET.
Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán más de dos fuentes dependientes, ya que son circuitos multietapa. Entonces, ¿cuál fuente usar para el análisis? ¿Cuál fuente dependiente vamos a usar para nuestro análisis? Entonces, podemos usar cualquiera en realidad, cualquiera de las fuentes dependientes. Pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia a la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra, emisor o surtidor a tierra. Emisor para el caso de los BJT, surtidor en el caso de los MOSFET. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Entonces podemos tener, por ejemplo, este transistor bipolar. Noten que acá el emisor está a tierra. Entonces su modelo a pequeña señal es este de aquí. Noten que este es el terminal del emisor. Entonces, como aquí está a tierra, este terminal está a tierra. Con ello podemos escoger a esta fuente dependiente como referencia. O si tenemos este modelo de acá un poco más completo para el transistor bipolar, nuevamente como el emisor está a tierra, entonces este es el terminal del emisor que está a tierra. Usamos entonces esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, ya que una de sus terminales, que es esta, no está a tierra. Y si tenemos, por ejemplo, este tipo de configuración aquí, si solo nos ocupamos del transistor bipolar, noten como debido a esta resistencia de acá, ¿no?, el emisor ya no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque de acá y lo transformamos como un transistor BJT equivalente. Noten que aquí el BX está entre la base y la tierra, y aquí en el BJT equivalente, ¿no?, tenemos el BX aquí entre la base y tierra. Entonces su modelo a pequeña señal de este transistor equivalente es el mostrado. Entonces aquí está a tierra, este es un nuevo, por así decirlo, emisor equivalente. Entonces este sería el emisor equivalente que está a tierra. Entonces, como esta fuente dependiente, uno de sus terminales está a tierra, podemos usarla como referencia para nuestros cálculos. Ahora, el GM equivalente de acá, ¿no?, dado que estamos trabajando con un BJT equivalente, es aproximadamente igual a esto. Asimismo, el RX, ¿no?, este RX de aquí es aproximadamente RP más beta veces RE, ¿no? He asumido acá que el beta es mucho mayor a 1, por eso es beta veces RE. Si ustedes quieren ser más exactos, sería beta más 1 RE. Ahora, si para este transistor BJT usamos este modelo de aquí, noten que nuevamente debido a esta resistencia RE, el emisor no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque y de manera similar al anterior lo llevamos a un BJT equivalente, cuyo modelo en pequeña señal será este de acá. Entonces, como ahora una de los terminales de esta fuente dependiente del transistor equivalente no está a tierra, usamos a dicha fuente como referencia para nuestros cálculos. Entonces el GM equivalente va a ser aproximadamente igual a esto, el RX va a ser aproximadamente igual a esto, y el ROUT de aquí va a ser aproximadamente igual a esto. De forma similar para el transistor MOSFET, ¿no? Su modelo en pequeña señal es este. Noten como el surtidor está a tierra, por lo tanto, como este es el surtidor, ¿no?, está a tierra. Entonces, en esta fuente dependiente uno de sus terminales está a tierra, por lo tanto, podemos usar esta fuente como referencia para nuestros cálculos. De igual manera, si usamos este modelo en pequeña señal, con el R0 aquí, noten como este es el terminal del surtidor y como está a tierra, entonces uno de los terminales de esta fuente está a tierra, por lo tanto podemos usar a esta fuente como referencia para nuestros cálculos. Y nuevamente, si tenemos esto de aquí, noten como del surtidor, aquí el terminal del surtidor hay una resistencia RS, y yo he puesto que hay un voltaje entre la puerta y la tierra. Si nosotros trabajamos solamente con el transistor MOSFET, noten como el terminal del surtidor no está en tierra, dado que hay una resistencia RS. Por lo tanto, yo puedo agarrar todo este bloque y
trabajarlo como si fuese un MOSFET equivalente, ¿no? Y el modelo a pequeña señal de este MOSFET equivalente sería este de acá. Entonces aquí está tierra, aquí también está tierra, este punto de acá que sería como un surtidor equivalente, ¿no? Entonces, dado que una de las terminales de esta fuente dependiente está en tierra, puedo usarla como referencia para nuestros cálculos, ¿no? Donde el GM equivalente es igual a esto. Asimismo, si yo para el transistor MOSFET uso como modelo en pequeña señal a este modelo de aquí, ¿no? El surtidor obviamente no está en tierra debido a esta resistencia RS. Por lo tanto, planteo la misma solución. Todo esto lo tomo como un bloque y hago un MOSFET equivalente, ¿no? Cuyo modelo a pequeña señal es este de aquí. Entonces, como este punto de aquí es el mismo de acá, para esta fuente dependiente uno de sus terminales está en tierra. Entonces puedo usar a esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, donde el GM equivalente es aproximadamente igual a esto de acá. Este GM equivalente es aproximadamente igual a esto, donde GM es la inversa de RS y el ROUT, ¿no?, es igual a esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circuito, tenemos dos transistores, ¿no? El transistor que vamos a tomarlo como referencia, dado que aquí el emisor está a tierra, sería este de acá, ¿no? Noten que es un circuito realimentado. Ahora, por ejemplo, este circuito de acá nuevamente es un circuito realimentado. Noten que aquí ninguno de los emisores está a tierra, pero este de aquí, este transistor PNP y esta resistencia que está en su emisor, yo puedo transformar eso en un BJT equivalente, como ya les he mostrado, y quedaría así. Entonces a este transistor equivalente lo tomaría como referencia. Por ejemplo, aquí noten que tanto en este transistor como en este otro y en este otro de aquí, todos tienen el emisor a tierra. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de esos transistores, ¿no?, como referencia. Por lo tanto, el transistor que se escoge como referencia no debe tener realimentación desde su emisor, si fuera un BJT, o desde su surtidor, si fuese un MOSFET, hacia otro lado del circuito, es decir, esto de aquí. Es cierto que acá tenemos un BJT y una resistencia. Podemos pensar que esto de acá lo podemos hacer como un transistor equivalente. Pero dado que tiene de aquí en su emisor un punto y de acá hay un camino de realimentación hacia otra parte del circuito, ya este de acá no lo debemos de usar como transistor de referencia. Comentarios similares para el MOSFET. En estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar impedancias de entrada y de salida de el video 1 ya ha sido concluido. El video 2 que vamos a mostrar hoy día tratará sobre dos amplificadores realimentados de varias etapas. En el video 3 mostraré tres ejemplos de amplificadores realimentados de varias etapas. En el video 4 se mostrarán dos ejemplos de amplificadores realimentados de varias etapas. Y en el video 5 mostraré cómo calcular la resistencia de salida de una fuente de corriente Wilson. Una fuente de corriente Wilson totalmente con BJT y una fuente de Wilson que esté conformada totalmente con MOSFETs. Y de referencias para estos videos yo he usado el libro de Sol Rosenthal. También he consultado el libro de Jacob Millman, el libro de Paul Gray, el libro de Willy Sansom, el libro de Philip Allen, el libro de Behzad Razavi y también el libro de Richard Jagger. Bien, vamos entonces hacia nuestro objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la RIN y la ROUT de este circuito. La ROUT es mirando entre estos dos puntos hacia acá y la RIN es mirando hacia allá. Bien. Entonces aquí nos dan los parámetros en pequeña señal tanto del transistor 1 como del transistor 2. Entonces vamos a comenzar. De acuerdo a lo visto a nuestra teoría básica, vamos a usar el
transistor Q1 como el transistor de referencia. Entonces, debido a eso, el circuito quedará así, ¿no? Por acá 13K, ¿no? Pasamos el transistor 1 a su modelo en pequeña señal, ¿no? Dado que es un NPN o siendo un PNP, por ejemplo, pero estamos trabajando con un NPN, este será su modelo. Entonces acá tendremos el emisor a tierra, el RP1 aquí, más menos BP1. Aquí está la base, ¿no? Este de aquí es la base de 1. Este es el emisor. Aquí está la fuente dependiente, la fuente de corriente dependiente, M1BP1. Aquí está el colector, y del colector viene una resistencia de 10K. De ahí viene este transistor 2 de aquí. Transistor 2, y por acá esta resistencia 889. Bien, de acá de la base llego a este punto de acá con 10K, una resistencia de 10K. Y acá 3.4K. Bien, y de este punto para acá está esta parte del circuito. Bien, entonces la resistencia de entrada que vamos a hallar es hacia acá, ¿no? Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es aquí hacer una transformación de fuente, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces, ahora redibujando ya la parte que me importa, como voy a ver la resistencia hacia allá, tendría esto así. Punto A, 10K. Estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? 13K en paralelo con RP1. RP1 es 2.5K, entonces el paralelo es 2.096K. Entonces tendríamos algo así, 2.096K, y acá más o menos BP1. Estas dos, la fuente de corriente en paralelo con la resistencia, la transformamos en una fuente de tensión. Como la flecha está apuntando hacia abajo, entonces sería más menos GM1 por 10K. GM1 es 40 mili, el otro es 10K, sería 400 BP1. Esto es 10K, el 2, la resistencia, y viene esto así. 3.4K, y acá es 10K, y acá está B. Entonces nosotros vamos a ver la resistencia de entrada así. Bien, entonces comenzamos. Para esto, como siempre, nuestro primer paso sería hallar RABD, ¿no? Con esta fuente de acá desactivada, en este caso 400 BP1 en off, y dado que es una fuente de tensión, al desactivarlo estaría en cortocircuito. Bien, entonces aquí yo puedo ver una resistencia de este punto, sería R2 más 10K sobre beta, ¿no? Esto está en corto ahorita. R2 más 10K sobre beta. Acá sería como el BT100, o acá sería 100, el R2 25, 125, 125 ohmios. Ah, no, perdón, el R2 es 65, ¿no?
65, esto sería 165 ohmios, ¿no? 65 más esto que vale 100, 165 ohmios. Y esta resistencia que estoy viendo así está en paralelo con esta 3.4K. Entonces, si yo miro así, tendría 3,4K en paralelo con 165. Aproximadamente me sale 157.36 ohmios. Bien, ya tengo todo listo entonces para hallar el RABD. Lo que voy a mirar así. Perdón, de acá para acá. Perdón, no incluye el RI no incluye la resistencia de 10K. Entonces, disculpas por el error. En realidad esto es así. Listo. Es mirando la resistencia así. Desde acá. Mil disculpas por el error. Entonces, ¿qué me quedaría? Esta resistencia 2.096K en paralelo con toda esta resistencia de acá. 10K más 157.36. Bien, si ustedes operan eso, a mí me sale aproximadamente 1.737K ohmios. Bien, ahora vamos con el T-Short Circuit. En el T-Short Circuit, los terminales AB van a estar en corto y vamos a hallar menos, en este caso es BP1 sobre BP1 circunflejo. Bien, entonces A y B va a estar en cortocircuito. Observen que si acá yo pongo esta y este en corto, vamos a redibujar esto. El circuito venía así. Más menos BP1. Acá estaba el 2.096K. Por acá esto venía así. Y acá está el B. Al yo esto poner en cortocircuito, observe, este punto es el mismo que este de acá. Por lo tanto, estoy cortocircuitando a BP1. Por lo tanto, BP1 es 0. Entonces, si BP1 es 0, T short circuit es igual a 0. Bien. Ahora vamos con el T open circuit, que se halla con los terminales AB en circuito abierto, menos BP1 de BP1 circunflejo. Bien, quedaría este mismo circuito de acá, dado que A y B están en circuito abierto. Redibujamos de inmediato, dejamos A y B abierto, entonces nos quedaría así. Fíjense que al estar A y B abierto, entonces de este punto viene la resistencia BP1 y 2.096K. Entonces vamos a redibujarlo de una manera un poco más entendible. Acá sería más o menos 400 BP1 circunflejo, acá 10K, de acá se va para acá 2, transistor 2, acá viene 3.4K, de ahí viene 10K, y por acá viene a 2.096K BP1. .096K. Listo. Vamos a ir de acá para acá. Para eso nosotros, por ejemplo, podemos colocar aquí más o menos BE2. Entonces, veamos, vamos así. Por divisor de tensión, BE2
perdón, BPI1 en función de BE2. BPI1 sería 2.096K sobre 2.096K más 10K por BE2. Y esto es aproximadamente 0.17 BE2. Ecuación 1. Bien. Aquí yo puedo calcular, miren cómo está esta resistencia 3.4K en paralelo con todo esto. Entonces yo puedo calcular una resistencia, la cual le vamos a llamar un RL 3.4K en paralelo con 10K más 2.096, 12.096K. Esto sale aproximadamente 2.65K. Y miren cómo ya tenemos de acá para acá va a ser un colector común y acá le vamos a poner el BI. Entonces el siguiente paso es BE2 en BI, que sería por colector común BE2 sería RL, es 2.65 sobre 2.65 más R2. R2 es 65 ohmios, y esto es B2 sobre BI, pero el BI lo dejamos acá. Y esto aproximadamente me sale 0.976 BI. Ecuación 2. Ahora vamos de BI a BPI1 circunflejo, y eso lo hacemos con un divisor de tensión. Entonces, primero calculamos, vamos a poner acá la RI2, donde es RP2, que es 6.5K, RP2 más beta veces RL. Bien, esto de aquí a mí me sale, a ver, RI2, a ver, 2.6.5 exponencial 3 más 100 por 2.65. 271.5. Bien, entonces ya tenemos todo para hallarle BI a el otro. Entonces sería BI es igual a RL más 10K por menos, en este caso, menos 400 BPI1 circunflejo. Aproximadamente a la hora que yo sustituyo me sale 385.8 menos BPI1 circunflejo. Listo, ya tengo todo. Entonces 3 lo reemplazo en 2, 2 lo reemplazo en 1 y el, perdón, 3 lo reemplazo en 2 y el resultado lo reemplazo en 1. Tendríamos lo siguiente: BPI1 es igual a 0.17 por 0.976 por 385.8 por menos BPI1. Listo, entonces de acá podremos obtener el T-short circuit, que es menos BPI1 sobre BPI1 circunflejo. A mí me sale, perdón, este es T open circuit, mis disculpas el error, 65.25. Listo, con esto ya podemos calcular la RIN. La RIN sería el RAB de 1.737 K por 1 más T short circuit, el T short circuit es 0, sobre 1 más T open circuit, 1 más 65.25.
Todo esto aproximadamente a mí me sale 26.23 ohmios. Bien, ya tenemos entonces la Rin. Vamos ahora por la Rout, que sería el Rout. Nosotros lo vamos a calcular como siempre, miran con la fuente independiente que está en la entrada, la fuente de señal en off, ¿no? Entonces, con la fuente en off nos quedaría bueno, esto en corto, ¿no? Acá 10K, entonces esta tierra, y esto está en paralelo con 13K, y esto está en paralelo con RP1, ¿no? Y vamos a mirar desde acá. Entonces el BP1 va a estar por acá. Estas tres resistencias están en paralelo. A ver, vamos a poner cuánto es. 10 exponencial 3 más 3 exponencial 3 inversa más RP1 2.5 exponencial 3 inversa 1.73K. Bien, nos quedamos con esto de acá, 1.73K, que sería así, más menos BP1 1.73K, acá es 10K, acá es 3.4K, y desde acá es donde nosotros ahora vamos a medir o vamos a observar la resistencia. Sería así, menos más 400 BP2. Perdón, esto todavía no va, y este es 10K. Vamos a borrar esto de inmediato. Entonces ahora los terminales AB están aquí y por aquí es el Rout. Bien, entonces el RABD, vamos a apagar esta fuente de acá. Este es el BP1, ¿no? Sí, este es el BP1. Apagamos la fuente 400 BP1 en off, y que encontramos hacia este lado es algo que ya habíamos observado, ¿no? Hacia acá sería RE2 más 10K sobre beta. Esto habíamos encontrado que era 165. ¿Ya? Así sería 10K más 1.73K, o sea 11.73K. Bien, ahora este 3.4K está en paralelo con todo eso, entonces por acá miramos 11.73K en paralelo con 3.4K, y esto me sale aproximadamente 2.64K. Entonces observen cómo a final de cuentas esta resistencia está en serie con esta otra de acá. O sea, si lo miramos así, punto A 165, punto B 2.64K. Ya, pues, y este es el mismo, y este es de acá, es el mismo punto. Entonces esta resistencia está en serie con esta. Entonces acá tenemos 165 más 2.64K. A ver, 165 más 2.8K aproximadamente, ¿no? Listo, ya tenemos entonces la primera. Vamos ahora al T-Short Circuit.
sería con los terminales AB en corto, BP1, entre BP1 circunflejo, cortocircuitamos aquí y el circuito nos quedará así, menos más P1, este va a ser el circunflejo, acá está el 10K, el A y B están en corto ahora, acá está 3.4K, acá está el 10K, más menos BP1, este es 1.73K, y por acá viene esta resistencia. Noten que para nada del cálculo estamos trabajando con esta resistencia. Bien, entonces nuevamente esto es algo similar al circuito que hemos visto, no es el mismo circuito. Acá le podemos, hay que recordar que aquí está A y acá está B. Vamos a ponerle este más menos BE2, ¿no? Acá le ponemos BI, ¿no? De inmediato ya reconocemos que ir de acá hasta acá primero va a ser un divisor de tensión y luego un colector común y luego otro divisor de tensión. Entonces podemos trabajar aquí por divisor de tensión. B2 es igual a 1.73 K sobre 1.73 más 10K, 11.73K por B, perdón, este es BP1, mis disculpas por el error, BE2. Ya, esto es aproximadamente 0.15 B2. Le llamamos expresión 1. Ahora, la resistencia que vamos a ver así es 3.4K en paralelo con esta y esta en serie, o sea 11.73K. A ver, 11.73K inversa más 3.4 exponencial 3 inversa 2.64, pues 2.64K, 2.64K aproximadamente, ¿no? Esto es igual a 2.64K. Y miren cómo ir de B2 para BI, este es un colector común. Entonces, por colector común, B2 igual a 2.64K sobre 2.64K más, este es R2, 0.64K más RE2. Y acá sería B2 sobre BI, el BI lo dejamos aquí y esto sería aproximadamente 0.96 BI, expresión 2. Y ahora ir de acá para acá. Entonces aquí nuevamente calculamos una RIN2, donde RIN2 sería RP2, ¿no? RP2 más beta veces, esto de acá lo vamos a llamar RL, pues, más beta veces, 2 más beta veces 2.64K. Bien, veamos cuánto sale esto. RP2 es 6.5K. Entonces 6.5K más 100 veces por 2.64 exponencial 3, 270.5. Bien, entonces esto es 270.5. Bien, entonces ir de acá para acá es simplemente un colector, un divisor de tensión. Por divisor de tensión tendríamos que BI es igual a RIN2, que ya sabemos cuánto vale, aquí está, lo hemos calculado, RIN2 más 10K
por esta fuente de acá, 400 menos BPI1 circunflejo. Si ustedes trabajan todo esto, a mí aproximadamente me sale 385.74 menos BPI1 circunflejo. A esta expresión le llamamos 3. Ahora sí, 3 lo reemplazamos en 2 y el resultado lo reemplazamos en 1. Entonces tendríamos que BPI1 es igual a 0.15 por 0.96 por 385.74 por menos BPI1. Entonces T short circuit, que es igual a menos BPI1 o de BPI1 circunflejo, a mí me sale 56.47. Bien, ahora vamos con el T open circuit, donde se halla que AB van a estar en circuito abierto y se halla menos BPI1 sobre BPI1 circunflejo. Bien, noten que acá los terminales podemos verlo exclusivamente de acá, ¿no? Desde este circuito principal, si lo podemos decir así. AB van a estar en circuito abierto, ¿no? Entonces no va a pasar corriente por acá. No pasa corriente por acá. Entonces no viene corriente por acá. Entonces, más o menos el circuito sería así, ¿no? A, B, acá hay una resistencia, acá hay otra y acá está el BPI1. Por acá viene esto y por acá viene la fuente. Noten que al estar esto abierto, por acá no viene corriente, pues. Por acá la corriente es cero. Si la corriente es cero, entonces por acá no pasa corriente, entonces BPI1 igual a 0, por lo tanto T open circuit igual a 0. Con eso ya tenemos todo. Ya podemos hallar el ROUT, que sería el RABD, que es 2.8K, por 1 más T short circuit, que es esto, sobre 1 más T open circuit, que es 0. Ya, esto a mí me sale 160.92K. Listo, ahí lo tienen. Noten que en para nosotros aplicar el teorema de Blackman en estos circuitos de multietapa realimentados, no es necesario saber si, por ejemplo, la entrada está en serie en paralelo, la salida está en serie en paralelo, ¿no? Acá simplemente se aplica Blackman y punto, ¿no? No hay que saber de antemano, no hay que clasificar el circuito realimentado si es serie paralelo, 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 serie, serie, paralelo, serie, ¿no? Simplemente resolverlo. Bien, pasamos al siguiente problema. Bien, continuando, en el siguiente circuito nos piden hallar la Rin y la Rout con beta igual a 100 y aquí nos dan los parámetros en pequeña señal del circuito. Bien. Entonces, de acuerdo a la teoría que hemos visto, aquí quien va a ser nuestro transistor de referencia va a ser el transistor Q2. Bien, entonces vamos a llevar esto a su modelo en pequeña señal y a partir de ahí hacemos todo el análisis en pequeña señal que hemos venido haciendo, ¿no? Y este es el modelo en pequeña señal cuando simplemente el emisor está a tierra. Bien, entonces nos quedaría algo como esto. Aquí 100, aquí 1, acá estaría RP1, perdón, RP2 y acá estaría más o menos BP2. Por aquí vendría 50K y acá está GM2, BP2, ¿no?
Este es el colector y el colector va también a 10K y esto de acá es tierra, ¿no? Y por acá viene un K de eso. Bien, entonces calculamos la RI. Entonces estamos viendo la RI hacia acá, por lo tanto tendríamos esto así. Un K. Noten que aquí 100 está en paralelo con con RP2. Esto está en paralelo. 100 en paralelo con RP2. Y esto RP2 es 2.5K. A mí me sale, a ver, 100 en paralelo. ...96, ¿no? Perdón, es en paralelo con 5K, porque ese es RP2. Perdón, mil disculpas por el error. Entonces sería 100 la inversa más 5 la inversa, 98. Entonces acá sería 98. Entonces aquí ustedes tienen 98 y aquí está el más menos de pi2. Sale de la base y acá yo podría hacer, por ejemplo, una transformación de fuente. Y a la hora que hago una transformación de fuente, estas dos resistencias están en paralelo. Acá tendríamos 60K y acá a la hora de multiplicar GM2 es 20 mili y acá es 10K, mili con K se van, entonces me quedaría algo así. Esto está apunta, la flecha está apuntando para abajo, entonces 200 B pi2, acá estaría A y acá estaría B. Bien, entonces primer parámetro RABD con la fuente de 200 B pi2 en off. Y dado que es una fuente de tensión, un cortocircuito, va a estar en corto, y 60, la resistencia de 60 la veríamos así, ¿no? Por acá, la veríamos por acá y va a estar en paralelo con todo esto. Para empezar, yo así tengo una resistencia que es, este caso es RP1 más beta veces 98. Esto a mí me sale 12.3K y eso va a estar en paralelo con 60K, dado que esto está en off, está en corto. Entonces, y un K está en serie con todo esto de acá. Entonces tendríamos un K más 60K en paralelo con 12.3K. Bien, esto de acá a mí me sale 11.21K. Sí, 11.21K. Bien. Ahora, para trabajar el T-Short Circuit, a ver, vamos a trabajarlo de acá. Con los terminales AB en corto, hallamos menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo. Entonces vámonos a ver, a partir de este circuito que nos puede ayudar. AB en corto nos quedaría algo así. Un K más menos Bpi2, aquí 98, este es 1. El AB está en corto, entonces por eso es que esto es tierra, este punto es tierra ahorita, entonces yo he dibujado acá esto, y esto de acá estaría así, 60K menos más 200 Bpi2.
Y esto de acá yo lo puedo redibujar, de una manera conveniente. Por ejemplo, todo esto de acá lo voy a mandar para el otro lado. Menos más 200 bpi2 circunflejo. Aquí 60k. Aquí un k. Aquí 98. Aquí más menos bpi2. Esto viene así. Listo. Entonces con esto yo ya tengo para trabajarlo tranquilamente, por ejemplo hasta aquí, ¿no? De aquí hasta acá es un colector común y de aquí hasta acá es un divisor de tensión. Entonces aquí yo podría poner, por ejemplo, por colector común bpi2 sobre bi sería 98, sí, 98 sobre re1 más 98 bi. Entonces sería sobre bi, lo paso por acá el bi. Entonces bpi2 es aproximadamente, a ver, vamos a poner 98 entre 98 más 25, 0.8 aproximadamente, 0.8 bi, ecuación 1. Ahora de acá para acá, solo que antes yo debo de hallar una resistencia de entrada. Y esta resistencia ya la tenemos, por ejemplo este es RI, le vamos a llamar, que sería RP1 más beta veces 98. Y esta resistencia nosotros ya la hemos hallado. RP1 más beta veces 98, 12.3K. Entonces esto es 12.3K. Y ahora esto va a estar en paralelo con esto de acá, con un K. La vamos a llamar RI', un K en paralelo con 12.3K. Veamos cuánto es 12.3K más 1 exponencial 3. Listo, entonces 924.8. Ya, 924.8. Bien, entonces aquí, de aquí para acá, lo hacemos por divisor de tensión. Entonces BI es igual a 924.8 sobre 924.8 más 60K por 200 menos bpi2. bpi2, sí. Entonces BI es igual a, veamos, ans más 60 por 200 es aproximadamente 3.04, que sería menos 3.04 bpi2 circunflejo. Esto es 2. Entonces ya tenemos todo, 2 lo reemplazamos en 1 para obtener bpi2 0.8 por 3.04 por menos bpi2 circunflejo. Entonces aquí estamos hallando el, no, este es el T-short circuit, ¿sí? T-short circuit es igual a menos bpi2 sobre bpi2 circunflejo. A mí aproximadamente me sale 2.42. Ahora vamos con el T-open circuit, donde A y B están en el circuito abierto.
y esto es menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo. Bien, acá nosotros tendríamos A y B en circuito abierto. Por acá no va a venir corriente, hasta este nodo de acá no viene corriente, entonces es como si esta resistencia no existiera. Entonces, si A y B nuevamente están abiertos, por acá no viene corriente, ¿no? Entonces la caída de tensión aquí es 0. Entonces hasta este nodo es como si fuese un cable y después viene así. Entonces lo que tendríamos nosotros, si es que redibujáramos, tendríamos esto así. Todo esto, ¿no? De acá hacia acá. Entonces redibujando, tendríamos acá menos más 200 Bpi2, por acá 60K, $98 más menos Bpi2 1. Este es un colector común, ¿no? Vamos hasta aquí. Entonces la primera parte sería por colector común, sería Bpi2 entre Bi 98 sobre 98 más Re1, ¿no? Y esto es lo mismo de acá. Sobre Bi lo dejo en Bi, entonces es aproximadamente 0.8 Bi. Esto lo llamamos expresión 1, ¿no? No confundir con esta expresión 1 de acá, sino esta es la expresión 1 del T-Open Circuit. Ahora, ir de acá para acá, nosotros debemos de calcular una resistencia de entrada, la vamos a llamar Ri, que es esta misma de acá, 12.3K. Entonces, ir de acá para acá es simplemente por divisor de tensión. Sería Bi es igual a Ri 12.3K sobre 12.3K más 60K por 200 menos Bpi2. Esto a mí me sale aproximadamente 34.03 menos Bpi2. 2. Listo, ahora 2 lo reemplazamos en 1. Entonces tendremos que Bpi2 es igual a 0.8 por 34.03 menos Bpi2. Entonces T-Open Circuit, que es menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo, es igual a 27.11. Listo, ya tenemos todo entonces para obtener nuestro Rin. Nuestro Rin sería RABD 11.21 por 1 más T short circuit, 1 más 2.42 sobre 1 más T open circuit 27.11. Y esto es 1.36K. Listo, ya tenemos entonces el Rin. Vamos con el Rout, que es mirando desde acá. Y ya sabemos que cuando vamos a ver que llamamos resistencias de salida, las fuentes de señal en la entrada del amplificador van a estar en off. Bs en off. En este caso se va a cortocircuitar esto de acá, pues, ¿no? Se cortocircuita esto de acá y la resistencia la estoy viendo desde acá.
la voy a ver desde acá. Entonces copiamos más o menos este circuito. Esto va a estar en corto, entonces nos quedaría algo como esto. Nunca 98 más menos BP2 esto es 50K. Por acá está la fuente de corriente GM2 BP2. Por acá está el 10K. Ahora los terminales AB están desde acá. Desde acá yo voy a ver el R out. Bien. Entonces comenzamos con RABD con esta fuente de corriente dependiente en off. Entonces vamos un poco simplificando el circuito. La resistencia que yo voy a mirar así ya la tenemos, que era el RI. El RI ¿dónde está esto? O sea, el RI a nosotros nos ha salido, ¿no? RP más beta veces 98, 12.3K. Este caso, perdón, esto es 1, perdón, este es transistor 1. Mil disculpas por el error. Entonces la resistencia que yo voy a ver así es RP1 más beta veces 98. Si yo hago todo este cálculo, 12.3K, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Si esto está en off, aquí tenemos 10K. Esto está abierto en paralelo con toda esta resistencia de acá, que sería 50K, ¿no? 50K más 1K en paralelo con 12.3K. Bien, esto aproximadamente a mí me sale 8.36K. Bien, ok, vamos ahora al T-Short Circuit con los terminales AB en corto y este es menos BP a BP2 sobre BP2 circunflejo. Bien, de este circuito, por ejemplo, el A y B en corto, ¿qué significaría? ¿No? Que acá ponga cortocircuito. Observen, por acá viene la resistencia de 50K. Por 50, sí, 50K. Aquí está GM2 BP2 circunflejo. Por acá está ¿qué resistencia? 10K. P, y esto está en corto. Si esto está en corto, entonces significa que esta corriente de acá va a venir por el corto, va a venir así. Si solo se queda por el corto, significa que la corriente que va a ir por acá es igual a 0, ¿no? Del nodo hacia acá va a ir 0 de corriente. Entonces, si se queda por acá, esto está en corto. Si se queda por acá, nada va a ir hacia acá. Nada va a ir hacia acá. Por lo tanto, BP2 es igual a 0. Entonces, no hay como GM2, BP2 circunflejo, no hay como
no hay cómo llegue a Bpi2. Entonces Bpi2 es igual a 0, ¿no? Dado que esto en corto, nuevamente esto se queda acá. No hay nada para acá que llegue. Entonces no habría cómo llegar a Bpi2. Entonces, si Bpi2 es 0, por lo tanto, T short circuit es igual a 0. Bien, ahora vamos con el T open circuit, donde los terminales A, B van a estar en circuito abierto. Y esto es menos Bpi2, Bpi2 circunflejo. Bien, viéndolo de acá, con A, B en circuito abierto es el mismo circuito. El mismo circuito, o sea, que este de acá, ¿no? A, B a circuito abierto queda lo mismo. Y acá yo puedo planificar una transformación de fuente, que quedaría 60K en serie con esta resistencia de 10K. Y a la hora de multiplicar esto, GM2 que vale GM2 20 mili con 10K me quedarían 200. Entonces me quedaría algo así. Este es 1. Acá está Bpi2. Acá está 98. Acá está 1K. Acá está 60K. Y acá está la fuente más o menos 200 Bpi2. Si redibujamos esto, nos quedaría así. Acá más o menos Bpi2. Por acá esto. Este es 1. Ya, y noten cómo este circuito de aquí es el mismo que hemos trabajado para hallar el T-short circuit, ¿no?, de la RIN. Entonces, esto de acá, noten ustedes, es este mismo circuito. Entonces, acá colocamos, es el mismo circuito que se analizó para hallar el T-short circuit de la RIN. Por lo tanto, T open circuit, el que estamos hallando ahorita, es igual al T short circuit que se halló para hallar la RIN. Y ese era 2.42. Por lo tanto, la ROUT, ¿no?, que sería el RABD 8.36K, uno más T short circuit es 0 sobre 1 más T open circuit 2.42. A mí esto me sale 2.44 K ohms. Bien, con eso termina el problema. Noten nuevamente lo que hemos venido diciendo a lo largo de la solución de estos problemas, ¿no? Cuando nosotros hallamos la RIN, la ROUT de los amplificadores realimentados multietapa, nunca y así sea de una sola etapa, ¿no?, si aplicamos Blackman no nos interesa qué tipo de realimentación es cuando se ve el tema de realimentación desde el punto de vista de cuadripolos, ¿no?, del punto de vista serie, paralelo, serie, paralelo, ¿no? No interesa, ¿no? Aquí simplemente se resuelve el circuito, ¿no? Acá no interesa si está en serie, paralelo, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el teorema de Blackman. Bien, eso sería todo en cuanto a este video.